a través de la Biblia. Nos complace saber que nos acompaña en este día. El Señor les bendiga, amados hermanos. Como ya se han dado cuenta, el título de este mensaje es Adoración Superficial. Pero antes de iniciar, vamos al Señor en oración. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos permites que podamos seguir compartiendo tu palabra y permites también, Señor, que este mensaje pueda llegar a oídos de tu pueblo aun cuando las iglesias permanecen cerradas. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para quienes lo escuchen, que se pueda explicar también, Señor, de una manera clara y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos llevar a la práctica lo que tú nos dices por medio de tu palabra, para que así tú seas glorificado por medio del testimonio de tu iglesia. Te lo rogamos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén. Ahora, hermanos, para continuar, lamentablemente, a causa de esta pandemia, nuestras iglesias han permanecido cerradas. Y esto ha traído graves problemas a la fe de muchos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque han abandonado su comunión con Dios. Han dejado de leer la Biblia, muchos han dejado de orar, han hecho a un lado los cultos familiares que anteriormente tenían. Los jóvenes, en vez de buscar ser como Cristo, buscan ser como el mundo. Y sus padres, en vez de llamarles la atención, simplemente no les dicen nada. A causa de todo esto, hermanos, la adoración que muchos llegan a ofrecer al Señor es superficial y sin valor ante los ojos de Dios, porque no vienen de un corazón que lo ama por sobre todas las cosas, sino que buscan adorar al Señor simplemente por una rutina o como una obligación. Este problema no es nuevo y hace mucho tiempo surgió también, y el profeta Isaías nos narra un poco de esto en el capítulo 1 de su libro. Así que daré lectura a los versículos del 1 al 20 de este primer capítulo, que se titula Una nación pecadora. Visión que Isaías hijo de Amós tuvo acerca de Judá y de Jerusalén en los días de los reyes Uzías, Jotán, Ahaz y Ezequías, los cuales reinaron en Judá. Así dice el Señor: ustedes, los cielos, oigan, y tu tierra, escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie a la cabeza no tienen nada sano. Todo son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Ante ustedes, su tierra es asolada e incendiada sus ciudades. Su país es devorado por gente extraña, asolado como si lo asolaran extraños. La hija de Sión se ha quedado solitaria, parece la enramada de una viña, la cabaña de un melonar, parece una ciudad desolada. Así, el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente un poco más y seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles, el incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que me convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas, mi alma aborrece sus lunas nuevas, y sus fiestas solemnes son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tienden las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos, y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno.
busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Aquí, hermanos, si pusimos atención a todo lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, el pueblo de Israel había sido fuertemente castigado a causa de que le habían dado de la espalda al Señor porque le habían ofrecido una adoración superficial. Y ahora preguntémonos, ¿cuáles son las causas de esta adoración superficial? ¿Cómo es que el pueblo de Dios le ofrece al Señor algo que a Él no le agrada? Y aquí podemos ver en el reclamo que el Señor hace de su pueblo, en los versículos de 1 al 10, Él dice que se rebelaron contra Él, que no quieren reconocerlo como Dios, que están llenos de maldad y que son rebeldes. ¿Y a qué se refiere aquí el Señor con todo esto? Dice que Él los escogió, los llamó, los salvó, los protegió, y a pesar de esto, se han rebelado contra del Señor. Aquí tenemos que preguntarnos nosotros, hermanos, ¿nuestra vida qué está reflejando? ¿Una actitud de obediencia al Señor? ¿O que constantemente nos rebelamos en contra de Él al no querer obedecerle, al no querer reconocerlo? Y dice que ellos estaban llenos de maldad y que por esa razón se habían alejado de Él. Aquí también tenemos que preguntarnos si nosotros, hermanos, estamos esforzándonos realmente en vivir bajo la voluntad de Dios, en seguir el ejemplo de Cristo, o si simplemente estamos persiguiendo nuestros pecados. El Señor dice en los versículos del 5 al 6 que su pueblo parecía un hombre que estaba lleno de golpes, lleno de llagas, lleno de heridas, que había sido brutalmente castigado y que al parecer quería más castigo porque no quería arrepentirse. Así que la adoración superficial nace de una persona que se ha rebelado contra Dios, que no quiere reconocerlo como Dios, que está lleno de maldad y que a causa de su rebeldía le ha dado la espalda al Señor. Así que, hermanos, ahora preguntémonos nosotros, ¿estamos reconociendo al Señor como Dios? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Nuestra vida está reflejando a Cristo o nos hemos rebelado en contra de Él? Ahora rápidamente veamos cuáles sean las consecuencias de esa condición. Vimos las causas, acabamos de ver lo que provocó esa adoración superficial y que el pueblo fuera castigado, pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa condición? ¿Qué hacen nuestras vidas? Aquí el Señor en el versículo 10 compara a su pueblo con Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos cómo era ese pueblo y el Señor compara a su pueblo Israel con Sodoma y Gomorra a causa de esa misma reputación. Y también aquí tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo nos ve el Señor a nosotros? ¿Nos está viendo como un pueblo fiel, como cristianos que lo aman? ¿O será que el Señor nos está viendo como personas que solamente se esfuerzan en aparentar que somos cristianos, mientras que fuera de una iglesia vivimos igual que cualquier otro incrédulo? Además, otra de las consecuencias fue de que Dios nos agradó en lo que ellos ofrecían. Y aquí tenemos que preguntarnos también nosotros, ¿cómo está viendo el Señor lo que yo le ofrezco? ¿En verdad lo estoy adorando? ¿Estoy viviendo en servicio al Señor? ¿O he caído en una rutina religiosa ofreciendo al Señor algo que a Él no le agrada? Así que, hermanos, ¿el Señor se estará agradando realmente en lo que yo le ofrezco? Y otra pregunta, ¿qué estamos ofreciendo al Señor? ¿En realidad le estamos ofreciendo algo para que Él sea glorificado? ¿O simplemente estamos siendo como cristianos que no quieren servir al Señor? Además, surgieron otras dos consecuencias. Dice que Dios se fastidió de sus reuniones. Ellos se reunían supuestamente para alabar al Señor, pero como dice Isaías, tenían a Dios en sus bocas, pero su corazón estaba lejos de Él. Así que lo que ofrecían a Dios era una rutina por la cual Él se había fastidiado de eso. También les dijo que no escucharía sus oraciones, pues como ellos le dieron la espalda al Señor, Él también les daría la espalda a ese pueblo. Dijo que también estaban llenos de maldad. ¿Qué significa esto? Que las obras del pueblo eran malas. Aquí tenemos que reflexionar un poco en esto y preguntarnos,
¿Qué dicen nuestras obras de nosotros? Es real, y volvemos al mismo punto. ¿Estamos viviendo, hermanos, según el ejemplo de Cristo? ¿O simplemente estamos persiguiendo nuestros pecados? ¿Estamos corriendo detrás de nuestras tentaciones? ¿Qué dicen nuestras obras de nosotros? ¿Hacemos lo que Él nos pide? ¿O simplemente estamos haciendo lo que nosotros queremos y deseamos alejados de Él? Ahora, el Señor ya muestra esto. Muestra cuál fue la causa de caer aquí. Muestra cuáles son las consecuencias de esto. Pero también el Señor en su misericordia nos da también una salida. Y Él nos dice cómo salir de esa condición. Y en el versículo 16 el Señor nos dice que para salir de esta condición y volver a sus pies, tenemos que dejar de hacer lo que está mal ante sus ojos. Y para saber qué es lo que está mal ante los ojos de Dios y qué es lo que está bien, tenemos que leer su palabra. Tenemos que estudiarla, pues Él nos habla por medio de ella. También dice el Señor que tenemos que aprender a hacer el bien, dando buen testimonio de nuestro cambio y comportamiento. Y para esto, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, quien nos ha enseñado a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y recordemos que tenemos que vivir también de esta manera. Pues no se trata solamente de que llegues a la iglesia y digas que eres cristiano, sino que la vida cristiana realmente se trata de que vivas como un verdadero siervo de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y otra cosa que el Señor nos pide muy importante para ponernos a cuentas con Él, es precisamente esto: arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que reconocerlos, ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón por Él, por todo lo mal que hemos cometido. Y este arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento sincero, que se va reflejado en nuestra lucha contra aquellos pecados que nos alejan de Dios. Y aquí el Señor también pone una advertencia, que si no quieres hacerlo, si no quieres volver a sus pies, si quieres seguir ofreciéndole una adoración sin valor y superficial, si quieres seguir dándole la espalda al Señor y pasar por alto sus mandamientos y todas sus enseñanzas, Él dice algo muy importante: que la espada está dispuesta ya para castigar a aquellos que se rebelen en contra del Señor. Así que si preferimos no hacerle caso y continuar disfrutando del pecado y ofreciendo una adoración superficial, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Pero si nos ponemos a cuentas con Él, dice que si nuestros pecados fueran rojos, Él los volvería blancos nuevamente. Así que, hermanos, para ofrecer al Señor una adoración que realmente a Él le agrade, tenemos que tener una vida conforme a la voluntad del Señor. Y, hermanos, ¿cómo sabemos si la adoración que estoy ofreciendo al Señor es superficial? Aquí podemos decir que alguien ofrece al Señor algo superficial cuando ha perdido el respeto por Dios, cuando la adoración se ha convertido en una rutina, cuando le dan flojera a los cultos y las actividades de la iglesia, cuando justifican sus pecados, cuando no mostramos reverencia ante Dios, cuando se abandona la comunión con Él, la lectura, la oración y el ayuno, cuando nos resistimos a obedecer al Señor y cuando no queremos escucharlo, cuando no vivimos conforme a su voluntad y vivimos como el mundo. Allí es cuando ofrecemos al Señor una adoración superficial, cuando tratamos de ser cristianos pero vivir como los incrédulos. Así que, hermanos, la adoración superficial es una burla a la santidad de Dios y es ofrecida por aquellos quienes le han dado la espalda para correr detrás de sus pecados. Mientras que una adoración sincera y agradable al Señor nace de un corazón que lo ama por sobre todas las cosas. Y ahora pregúntate, hermano, ¿la adoración que hasta ahora estás ofreciendo al Señor es sincera o es superficial y sin valor ante los ojos del Señor? Y para concluir, el Señor nos ayuda a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos y le ofrecen una adoración sin valor. El Señor les bendiga y les permite reflexionar en esto y volver a sus pies si es que en algún momento nos hemos descarriado de su camino. El Señor les bendiga. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar.
y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando el ciego escuchó a la gran multitud que seguía a Jesús rumbo a Jericó, comenzó a suplicar y a clamar con gran fe: dame vista, Señor, y que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, da luz a mi vivir. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, da luz a mi vivir. Cuando el ciego miró a Jesús Salvador, le siguió por doquier, dando gracias a Dios. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, da luz a mi vivir. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, da luz a mi vivir. Has escuchado Un Momento a Través de la Biblia. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y le recordamos que si tiene algún motivo de oración o requiere la prédica en audio, no dude en escribirnos. Dios te bendiga y bendiga a su familia.